Profe, te hago una consulta. Sí, decime. Recién publicaron las listas para el parcial de fármaco y yo no aparezco en la lista. Bueno, ¿de qué UDA sos? Centenario. Bueno, me pasaba tus datos acá por el chat, por favor. Dale, ahí te mando. Y si lo anoto, dale. Y Dale, poneme gracias. la UDA también. Dale. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, pásenme los datos por el chat. Un montón. El DNI, por favor, pásenme. Ok. Profe, una consulta, ¿son cuántas horas del parcial? ¿Una hora o más? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas horas 2 horas. ¿Dos? Ah, bien. Ujú. Bueno, los que no estén en las listas, entonces me siguen poniendo ahí. Capaz que me olvidé de subir algún listado. Espérenme. Profe, yo tampoco estoy en mi apellido, así que te cargo mis datos. Bueno. Váyame pasando los datos ahí y vamos a empezar. Solamente, bueno, eso le iba a decir que ya estaban los listados, Yo ahora miro todos estos y después se los vuelvo, les publico donde les toca también en comunidades, en un listado aparte. Respecto al parcial, se va a rendir con una grilla y se va a corregir con una aplicación, con lo cual sí o sí tiene que llevar una microfibra negra, porque el sistema acepta solo color negro y los casilleritos tienen que estar bien marcados y rellenitos para que no haya problema en la corrección. Bueno, sacando ese comentario, pongo para grabar y largamos. En un rato subo la de ayer, que no tuve tiempo todavía. Pero, hola chicos, ¿cómo andan? Me imagino que con un cuadro de ansiedad generalizada. Voy a ir conectando la pantalla. Toda la pantalla. ¿De que no arrancó? Ahora. Ahí sí, ahí está. Sí. Para mostrar. Bien. Bueno, ahí puse pantalla completa, díganme si corre, si ven que se mueve. Sí, se ve bien. Se ve bien. Perfecto.
Bueno, vamos a arrancar. La idea es que sea lo más concreta posible esta clase, apuntando a los mecanismos de acción, los efectos adversos y las interacciones, que son las cosas que más se tienen que enfocar para este parcial ahora. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la farmacoterapia de la diabetes mellitus. Primero, como una pequeña introducción, ustedes saben que la diabetes es un trastorno metabólico que cursa con alteración de la homeostasis de la glucosa y, por consecuencia, una hiperglicemia. Dentro de esto hay distintos tipos de diabetes que vamos a ver que según el tipo va a llevar una farmacoterapia diferente, según si la persona es insulino requiriente, si puede regular con su propia insulina o no. Vamos a ir viendo, estoy spoileando un poco la clase. En lo que es la homeostasis de la glucosa, tenemos la insulina y el glucagón, que son estas hormonas contrarias, que por el lado de la insulina lo que hace es disminuir la glicemia y el glucagón aumentarla en los momentos de ayuno. Y además la insulina es una hormona anabólica que va a estimular el anabolismo de la glucosa, los lípidos y también las proteínas. Como parte también de un repaso fisiológico previo, con datos que consideré importantes, recordar que vamos a hablar de las células beta del páncreas, pero que además el islote pancreático tiene a las células alfa que secretan el glucagón que veníamos hablando, las beta secretan la insulina, y bueno, tenemos acá las otras que secretan las otras hormonas, somatostatina, grelina y polipéptido pancreático. Y tenemos el principal estímulo para la secreción de la insulina, que es la glicemia, pero quise agregar que existen otros estímulos que ayudan a la tolerancia a la glucosa. La regulación normal fisiológica de la glucosa es muy compleja y lleva como varios estímulos, no solo la glucosa, y dentro de estas tenemos unas hormonas que son liberadas por las células endocrinas intestinales que se denominan incretinas, la GIP y la GLP-1, que este es un guiño para los temas que siguen, porque están dentro de este tema las incretinas. Un guiño también spoileando. Y en cuanto a lo que es la secreción normal de la insulina, tenemos que la glucosa que tenemos en sangre va a ingresar por el transportador GLUT adentro de la célula beta. Una vez que ingresa, se va a fosforilar, se va a pasar a ser glucosa 6-fosfato, y va a entrar a la vía de la glucólisis y va a generar ATP. Este ATP es regulador de los canales de potasio, que este canal de potasio está formado por una subunidad KIR y una proteína asociada que se llama SUR o receptor de sulfonilurias. Esto también es un guiño para los temas que siguen. Por eso lo puse acá. Si bien por ahí no son los datos más principales, son como cosas para recordar que nos van a servir después. Entonces, cuando la glucosa entra a la célula y pasa hacia la vía de la glucólisis, el aumento del ATP va a promover el cierre de estos canales de potasio, a través de los cuales el potasio normalmente sale a favor de su gradiente. Entonces, esto va a hacer que la célula se despolarice y se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Y esto, la entrada de calcio, va a promover la exocitosis de la insulina que está almacenada en las vesículas. No sé si alguien tiene una duda hasta ahora en esto, pero era más bien un pantallazo general antes de arrancar. Bien. Ahora vamos a pasar a algo que sí es importante, que es el receptor de insulina, que si bien esto está descrito para la insulina endógena en la fisiología normal, también es a este receptor al que se unen las insulinas exógenas, las que administramos nosotros. Entonces esto estaría relacionado con el mecanismo de acción, ¿no es cierto? El tipo de receptor de insulina es un receptor que se llama tirosina quinasa. Este está formado por dos subunidades, alfa y beta, 2 alfa y 2 beta. Las subunidades alfa están en el espacio extracelular, o sea, contactan con el exterior celular,
y las subunidades beta abarcan la membrana celular. Y este receptor se llama tirosina quinasa porque tiene la capacidad de autofosforilarse cuando se une la insulina. Ahora en la diapositiva siguiente hay una imagen para entenderlo un poco mejor, pero lo que va a ocurrir es que cuando se une la insulina al receptor, estas cadenas van a agregar fosfato de forma a sí mismas, digamos, se van a autofosforilar, autoagregarse fosfato. Y a través de esa reacción se van a iniciar unas cascadas de señalización a través de las cuales la insulina va a generar todas las diferentes acciones de la insulina. Dentro de las cuales el más importante es la translocación del transportador GLUT4, que es el canal o el transportador a través del cual la glucosa va a ingresar a las células, en especial en los tejidos, como son el músculo y los adipocitos, que dependen del estímulo de la insulina para sacar afuera, digamos, el receptor GLUT4 y poder hacer que la insulina entre a la célula. Una vez que es estimulado entonces este receptor, las acciones de la insulina son, como habíamos dicho, es una hormona anabólica. Promueve la captación, el uso y el almacenamiento de los diferentes nutrientes, la glucosa, los lípidos y las proteínas. Como dice acá, vamos a tener glucogenogénesis, lipogénesis y síntesis de proteínas. Y al mismo tiempo, como es la hormona contraria al glucagón, que es catabólica, va a inhibir al catabolismo. Siempre que está activada una, está inhibida la otra. A nivel celular, esta hormona lo que hace es estimular el transporte de sustratos, de iones, pone en marcha todos los mecanismos celulares que tienen que ver con la mitosis o la regeneración celular, regula ciertas enzimas específicas y la transcripción genética para el crecimiento celular, para la síntesis de proteínas, etc. Todo lo que tiene que ver con el anabolismo. Y además, algo que es importante es que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, con acumulación neta de potasio. Siempre que le administremos insulina a un paciente, va a disminuir la potasemia, porque al aumentar la acción de esta bomba que ingresa potasio a la célula, va a disminuir en sangre y va a aumentar dentro de la célula, como dice ahí, con acumulación neta de potasio en el interior celular. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? Te seguimos. Todo bien. Genial. Bueno, acá traje esta foto del Goodman, como para meternos un poco en la cabeza cómo son de complejos estos mecanismos. No sé si es necesario, Betina, ya que te pregunto, si es que se sepan las distintas vías con las distintas proteínas, tienen todos estos nombres medio difíciles de recordar, pero sí saber que es un receptor de tipo tirosina quinasa, como pueden ver acá, que tiene estas dos subunidades que les había dicho, las alfa y la beta, y que tiene la tirosina, y que cuando se une la insulina tiene la capacidad de adicionar fosfato a las tirosinas y activarse. Y a través de esto interactuar con diferentes cascadas de proteínas de segundos mensajeros para mediar los efectos de la insulina. Como podemos ver, por ejemplo, a través de esta vía, y también esta otra que se llama caviolar, va a llevar a la translocación del GLUT4 a la membrana celular para que la glucosa pueda atravesar ese canal e ingresar a las células. Y a través de estas otras vías, de todos estos sustratos de la tirosina, del receptor de tirosina, se llama sustratos específicos, va a promover el crecimiento celular, la diferenciación, la síntesis de proteínas, todas estas funciones que les venía diciendo. Básicamente es un receptor, de vuelta para que quede tirosina quinasa, que va a activar segundos mensajeros, cascadas intracelulares, y a través de eso va a mediar todas las funciones que habíamos dicho de la insulina. Te interrumpo, Valentina. Sí, no Sí. no es necesario que se sepan todas las cascadas. Perfecto. Bien.
Un poco como les había comentado antes, hay diferentes tipos de diabetes que se diagnostican con estos criterios. Yo a lo que iba cuando comentaba antes sobre que la farmacoterapia que usemos va a depender del tipo de diabetes y de la fisiopatología que esté relacionada, es un poco por esto de las etapas. La diabetes mellitus, ya sea por la fisiopatogenia de la tipo 1, la tipo 2 o la gestacional, siempre comienza con una etapa que es de normoglucemia, donde la glucosa en sangre todavía está normal, a pesar de que ya están en marcha esos mecanismos patológicos de regulación. Luego va a seguir una fase de hiperglucemia, que incluye los estados de intolerancia a la glucosa y la glucosa alterada de ayuno, y finalmente se instala la diabetes mellitus, donde el paciente puede o no requerir insulina. Y dentro de esto van a ver los que requieren insulina para el control metabólico, que serían los de tipo 2 y que se vuelven insulino requirientes, o los que necesitan la insulina directamente para sobrevivir porque tienen ausencia de insulina endógena, que son los diabéticos tipo 1 principalmente. Bueno, y pasamos ahora de lleno a lo que es el tratamiento de la diabetes. Tiene ciertos objetivos, principalmente el de aliviar los síntomas relacionados con la diabetes y las complicaciones, tanto las agudas como las crónicas. En cuanto a los síntomas de la diabetes, tenemos la fatiga, poliuria, pérdida de peso, las típicas 4P, y por supuesto las complicaciones, tanto agudas como puede ser la cetoacidosis diabética o las crónicas, la retinopatía, neuropatía, etc. Siempre recordar que el tratamiento farmacológico se tiene que acompañar de cambios de estilo de vida, dieta y ejercicio, y el control de las comorbilidades o de las enfermedades asociadas, que son, su control también es un objetivo del tratamiento. Esto lo puse porque creo que estaba aparte un apartado sobre cuál era el objetivo del tratamiento, va por acá. Y bueno, pasamos a lo que son las distintas formulaciones de insulina. Estas se van a clasificar según su inicio de acción, su tiempo de acción, en insulinas de acción corta y las insulinas de acción prolongada. En este cuadrito quise resumir esta información que nos trae el Goodman sobre cuándo comienza su acción, cuándo es la acción máxima y cuándo termina ese efecto, cuánto es la duración efectiva. Entonces, dentro de las de acción corta, tenemos principalmente la insulina regular o corriente, que la encontramos acá, tiene un inicio de acción en unos 30-60 minutos y la duración en total es de 4 a 8 horas. Pero además, dentro de este grupo tenemos, o se pueden describir a las de acción muy rápida o ultra rápidas, que son la aspártica, la glulicina y la lispro, que se denominan también análogos de insulina. Cuando ustedes lean análogos, se refieren a estas tres, que son de acción todavía más rápida o más corta que la regular, y que su nombre varía en distintas modificaciones que se le hace a la estructura de la insulina para que su acción sea más rápida. Por ejemplo, el aspar tiene ácido aspartico, la glulicina tiene ácido glutámico y glicina, y así. Es por eso los nombres. Tienen modificaciones de la estructura que hacen que su acción inicie más rápidamente. Y luego tenemos a las de acción prolongada, como son la NPH, y así como teníamos dentro del grupo anterior a las de acción más corta, también tenemos a las de acción más larga, de Temir, Glargina y de Gludec. Valen, Sí, te hago un aporte. obvio. Ya que vos dijiste ahí de las aspárticas, la glucina y la lispro, a pesar de que son las tres de acción muy corta, ¿viste? O sea, tienen el mismo tipo de funcionamiento, y muchas veces, por ejemplo, las de acción más larga, como la de Temir, la Glargina y la de Gludec, simplemente tienen distinto nombre porque son distintos laboratorios que las hacen, pero funcionan lo mismo, o sea, es lo mismo, tiene el mismo funcionamiento hablar de Temir o Glargina, pero simplemente son laboratorios distintos. Por ahí eso lleva a confusión los distintos nombres. Eso está bueno aclarar, sí, porque es básicamente la misma funcionamiento, la misma función, pero con distinto nombre. Bueno, describiendo un poco más lo que son las insulinas de acción corta, como habíamos dicho, tenemos a la corriente o cristalina.
Esta se administra en una solución que es acuosa y que el pH es neutro, y eso hace que la insulina en este estado esté formando hexámero, es decir, como una unión de 6 moléculas. Y esto hace que la absorción sea un poco más lenta, como dice ahí, que lleva de unos 30 a 45 minutos que inicie la acción, y por lo tanto tiene que administrarse 30 a 45 minutos antes de comer. Y la inyección es subcutánea. Pero existe esta forma, la amortiguada de 100 unidades mililitros o 100 unidades, que después también vamos a describir cómo es eso de las unidades, que también puede ser por vía intravenosa o intramuscular, en especial para lo que son por ahí las emergencias. Y luego tenemos a los análogos de acción corta, que la absorción es todavía más rápida, se inyectan subcutánea, y tienen que tener un margen de 15 minutos o menos antes de la comida, porque la acción es bastante inmediata, y tienen una menor tasa de hipoglucemia, y además el Goodman describe esta leve mejoría de las concentraciones de hemoglobina glicosilada comparada con la corriente. Un poco volviendo con esto de si, o sea, la corriente está en forma de hexámero, y eso hace que se absorba un poco más lento, mientras que las lispro, aspartica y glulicina se disocian en monómeros, o sea, se suelta la molécula sola, casi de inmediato, y eso es lo que hace que comience la acción un poco antes que la de acción corta. Y ahora le cedo el mando al señor. Señores, para gente más grande, pero bueno, gracias. Le voy a hablar un poco de las insulinas de acción prolongada. Son 5 en el temario, pero la realidad es que lo que es la glargina, tenemos glargina 100 y glargina 300, que la única diferencia que vamos a tener entre una y otra es lo que es la duración de la acción. Las 4, como ya dijeron antes, son más o menos parecidas, tienen modificaciones más que nada en la estructura química, que es lo que va a hacer que dure más o menos, y también que haga que el pico de acción o el tiempo que tarden en comenzar a hacer efecto sea mucho más corto o mucho más largo comparadas con las demás. La NPH es una suspensión de insulina natural que va a formar complejos de zinc y protamina en un amortiguador de fosfato, que a resumidas cuentas es una insulina común y corriente, nada más que le cambiaron dos modificaciones químicas que lleva a eso. Es dentro de las de acción corta, de acción larga, se podría decir que es como una intrusa, porque si en el cuadro que hay en la próxima diapositiva lo vamos a ver mejor, no tiene una duración tan extensa como las demás, pero tampoco tiene una acción tan corta como las cortas, es decir, se encuentra en un punto en el medio. No llega realmente o sea, se considera acción prolongada porque en algunos casos llega a durar más de 12 horas, pero no sería una acción prolongada propiamente dicha. No voy a sentarme mucho a hablar de la parte terapéutica porque es un repaso más que nada para el parcial y de los temas, pero a resumidas cuentas, en la gran mayoría de los pacientes que se les indica NPH, se van a administrar una vez al día y a la noche, o en casos en los que el paciente vaya viendo que no le hace suficiente efecto, puede hacerlo 2 veces por día y que haga los ajustes en casos de hiperglucemias con una de acción corta. No va a haber ningún paciente jamás que tenga solamente insulinas de acción prolongada, así como tampoco va a haber pacientes que tengan solamente de acción corta. Siempre se va a dar una combinación entre ambas para que el paciente en casos de hiperglicemia se pueda hacer los ajustes de dosis, para que no esté obligado a comer siempre comidas con baja carga de alimentos proglucémicos. El problema de que se administre a la noche va a ser obviamente que el paciente tenga hipoglucemias nocturnas, que van a ser las más peligrosas, porque son las que no lo llegarían, o en caso de que lo lleguen a despertar a la noche, sea con valores de glucemia inferiores a 80, o puede ser incluso de hasta 50 que se levante, y si no se encuentra acompañado, llega siendo un problema para él, para la salud. Te La interrumpo glargina, un cachito, Juan. Es importante sí. todo los tiempos y la farmacocinética de las insulinas, ¿eh? Eso lo tienen que saber bien los distintos tipos de insulinas, los tiempos en que se administra justamente porque es parte de su farmacocinética para el examen.
Gracias. Listo, perdón. La galargina, que la vamos a dividir en la galargina 100 y la galargina 300, que voy a explicar después un poco más lo que son las unidades, es una insulina a la que se le añaden 2 residuos de arginina en un extremo carboxilo de la cadena B y se la sustituye por una glicina, sustituye una molécula de glicina por una de asparagina, que lo que va a realizar es que tenga una absorción más prolongada y sea mucho más predecible, comparándola con el sitio en el que se inyecta, obviamente. Es subcutánea como todos, es neutro, y esto es muy importante porque no se puede mezclar con insulinas de acción corta con pH neutro, por los efectos que va a dar, porque se estimularía una agregación y es más clínico esto, pero para que lo sepan, no se puede combinar. Es mucho más prolongada que la NPH, muchísimo más prolongada, y obviamente la galargina 300, que tiene más unidades de insulina, va a tener una acción muchísimo más prolongada, de hasta 42 horas. ¿Sí? La cobertura, como dicen, es de más de 24 horas y en algunos pacientes se puede llegar a hacer una cada 48 si es que se mantienen unos buenos controles de glucemia, o de 36 horas y ir ajustándose con insulinas de acción corta. Y obviamente, comparado con la NPH, al no inyectarse de noche y tener una cobertura más extensa, no va a haber tanto riesgo de hipoglucemias nocturnas. Pero sí, si el paciente no se controla, tiene riesgo de hiperglucemias nocturnas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. La Detemir es una suspensión de la THR y se le agrega un miristoilo al grupo epsilon amino de LIS. Es más que nada, es denso esta parte química, pero es más que nada el tenerlo para entender también por qué a veces se produce, por qué una dura más que la otra, por qué una se tiene que inyectar más veces, por qué una tiene una acción más prolongada o tiene el pico de acción en menor tiempo que otra. Esta sí se va a administrar 2 veces por día, va a depender obviamente del paciente. Generalmente siempre se dice que es una de noche y otra lo que es el mediodía, previo a la ingesta de comida, o puede ser una después de comer y otra antes de irse a dormir. Eso siempre es muy, lo que es la terapéutica de la diabetes es como muy dependiente del paciente, pero la mayoría de las veces se mantiene, el 80% de los pacientes siempre va a tener más o menos un mismo esquema. Sobre todo en la diabetes tipo 1, se va a administrar 2 veces. Es de acción más corta que la galargina, tiene un pico de acción más, tiene un pico de acción más lento, y obviamente al tener menor acción y administrarse varias veces por día, lo que te va a dar que no haya prevalencia de hipoglucemia, porque el paciente al darse, cuando se está por inyectar, observa que tiene 150 o 90 o 100, no, se va a inyectar la misma cantidad de dosis, pero va a estar más atento a la variancia de los valores. Y la de Gludec es una insulina modificada con un aminoácido que se elimina, que es la treonina en la posición B30. Se va a conjugar con el ácido hexocanoico a través del espaciador y el glutamil en el aminoácido lisina en la posición B22, que es lo que va a explicar lo de la actividad en el pH fisiológico y la formación de multihexámeros tras una inyección subcutánea. Se asocia a hipoglucemias, pero no tanto como la galargina. Pasamos a la siguiente. Y acá es donde se explica bastante. La NPH, como les dije, si bien no llega a entrar realmente en corta, pero si la comparamos con las largas, le faltan 8 horas, donde no tiene duración, no tiene tanta acción. Es, como les decía, es como un intruso realmente, pero se la considera dentro de las largas porque perdura bastante en comparación con las de acción corta. Por eso también el Goodman dice que no es realmente larga, sino intermedia. Los inicios de acción son en todas distintos, más que en todos variable, pero como ven en la galargina tiene una duración, tiene un inicio de acción de 2 a 4 horas o hasta 6 horas la 300, y la de Gludec, que tiene una acción mucho más larga, es de 1 a 9. Salvo la NPH, un detalle de color, es que ninguna tiene picos de acción. Es decir, por más que vos te inyectes galargina a las 3 de la mañana, no tenés forma o no existe en realidad, según el Goodman, un horario en el que haya, tras cierta X cantidad de tiempo, un pico de aumento de la actividad. Es decir, que se mantienen todas dentro de todo en un rango variable, sobre todo por los complejos que forman a medida que uno se las va inyectando. La duración de acción son de todas bastante distintos. La NPH no llega a cubrirte durante todo un día,
por eso se prefiere siempre la administración por las noches, pero la de Detemir y la glargina que cubren durante un día son bastante más comunes de ver. Y lo que es la glargina 300, que tiene una acción muchísimo más alta, y la de Degludec, que tiene ya casi 2 días, son más de casos específicos, sobre todo en la parte terapéutica. Lo que es el mecanismo de acción es más que nada lo que yo les iba mencionando. La formación en lo que es la NPH es por el complejo protamina que retrasa la absorción, pero que así todo no alcanza para que sean 24 horas. La de Detemir, que tiene una acilación con ácido mirístico, hace que sea reversible su unión con la albúmina plasmática, que eso hace que dure un poquito más que la NPH. Y las glarginas, la precipitación, es lo que hace que forme microdepósitos que nos daría a nosotros esa acción, ese efecto mucho más prolongado. Y obviamente, si comparamos una glargina 100 con una glargina 300, la 300 va a tener mucha más duración por la cantidad de microprecipitaciones que genera. Y la de Degludec, por los multihexámeros solubles que les mencionaba, es lo que hace que de a poco se vayan disociando para generar las partes activas que nos van a hacer los efectos propios. Y como les decía, para destacar más que nada, les quise dejar esto para que sea mucho, lo más importante, es que la NPH tiene mucha variabilidad, por eso hace que haya riesgo de hipoglucemia nocturna. Digo riesgo de hipoglucemia nocturna porque las indicaciones son nocturnos, más que nada. Pero bueno, si se administran de día, no quiere decir que no vaya a generar hipoglucemia, pero el riesgo siempre es la de la nocturna. La de Detemir, como en algunos pacientes no llega a cubrir 24 horas, se requieren de 1 a 2 dosis diarias. Y el tema de lo que es la ganancia de peso, si bien es muy dependiente del paciente, las insulinas que no llegan a cubrir durante mucho más, no cubren largos periodos de tiempo, se asocian a veces, obviamente dependiendo del paciente, a menor ganancia de peso. Lo que es la glargina es la acción basal más estable, tiene menos riesgo de generar hipoglucemia, es mucho más fácil de controlar, tiene un efecto mucho más predecible, lo cual hace que sea una de las más elegidas en comparación obviamente con las demás, y con la glargina 300, que como tiene una liberación mucho más lenta y sostenida, genera que el paciente se inyecte menos veces, eso le puede generar también una comodidad, pero lleva a que en casos de hiperglicemia tenga que hacer muchos ajustes con las insulinas de acción corta. Y obviamente que es la que menor riesgo de hipoglucemia nocturna tiene, porque se las inyectás una vez cada 2 días o una vez cada día por medio. Y la de Degludec es la que más duración tiene, es la que permite una administración más flexible porque perdura mucho más en el tiempo, no disminuye el riesgo de hiperglicemias, no significa que genere mucho mayor control de las glucemias, pero sí hace que puedas administrártelas de acuerdo a como vos te sientas mejor o peor en los niveles de glicemias. Es más paciente dependiente, sería él en este caso el que decidiría cuándo considera que es adecuado ir administrándosela. Vamos a la siguiente. Bueno, como íbamos viendo rápido lo que les explicaba de las unidades internacionales, generalmente para definirlo es un bioequivalente de 34.7 microgramos de insulina cristalina o la cantidad necesaria para reducir los niveles de glucosa a 45 miligramos cada 100 mililitros en un conejo de 2.2 kilos en ayuno durante 24 horas. A todos los pacientes siempre se les da una cantidad fija de insulina para inyectarse y las de acción corta, de a poco ellos más o menos ya saben cuánta cantidad de glucemia les va a bajar cada unidad de insulina, entonces ellos lo van viendo por su cuenta. Bueno, como les explicaba lo de las Degludec, la mayor parte de las preparaciones se suministran en solución o suspensión de 100 unidades de mililitro, por eso se denomina U100. Y puede estar en preparados más concentrados, como las que les mencionaba de la 300, existe 500, acá en Argentina no he visto nunca 500, lo cual no quiere decir que no haya, solamente que yo no lo haya visto. Y obviamente destacar que la administración subcutánea de la insulina en circulación periférica es distinta obviamente a la que va a secretar nuestro propio organismo en situaciones normales, por lo que la cinética de absorción no reproduce el rápido aumento y disminución de la insulina endógena, así como la insulina inyectada que se administra en la circulación periférica en lugar de liberarse en la circulación portal. Resumido un poco más en lenguaje que podamos entender todo más cómodo, que por más que sean insulina y que tengan modificaciones y se haya hecho para
replicar con la mayor exactitud los efectos de la insulina natural que producimos nosotros, no quiere decir que vaya a ser 100% igual. Obviamente va a tener cambios y va a depender de muchísimos factores que vamos a ir mencionando más adelante. Bueno, respecto a los dispositivos a través de los cuales se van a administrar, los más comunes van a ser siempre las lapiceras inyectoras con insulina precargada, que lo que te permiten es más que nada vos setear la dosis de acuerdo a cómo uno se encuentra, a la cantidad que vos tengas que inyectarte para bajar los niveles de glucemia. Las de acción corta son las más comunes en este dispositivo, pero también los tenemos en las de acción larga. O sea, no vas a tener lapiceras de ambos. Y es importante, obviamente, que el paciente sepa diferenciar cuál es cuál. Para agregar también está la famosa bomba de insulina, que hace que regule de a poco los niveles de glucemia de acuerdo a las necesidades del paciente, sin que el paciente tenga que estar inyectándose constantemente. Y obviamente un detalle que siempre se le dice a los pacientes, sobre todo cuando arrancan lo que es la terapéutica, es que hagan rotación de los sitios de inyección. Lo vamos a explicar más adelante con lo que forma parte de los efectos adversos, pero sepan que siempre se hace brazo, panza, pierna derecha, pierna izquierda, brazo izquierdo, volvemos a brazo derecho, ¿sí? Es como para ir rotándolo y evitar lo que son las lipotrofias, más que nada. Para que tengan en cuenta, hay muchísimos factores que van a afectar a la producción de insulina, sobre todo lo que es el lugar de inyección. Como les explicaba, la idea de rotarlo, no solamente en estos casos sería para evitar las consecuencias, sino también para que... Juan, te interrumpo un segundo porque contesto, pero parece que no leen lo que contesto. El parcial no se va a corregir el sábado. Se va a tomar el sábado, no se va a corregir. Se va a corregir el lunes, martes. Lo que sí se va a subir a las comunidades es la grilla con las respuestas correctas, ¿sí? Para que ustedes puedan chequear lo que contestaron. Bueno, Listo. no, está bien. Para evitar que el paciente en la zona donde se vaya inyectando la insulina genere algún tipo de efecto contra los complejos que se van formando, sobre todo en las de acción larga, se pide la rotación. En lo que respecta a la cantidad de pérdida de la eficacia que genera, no es tan cuantificable, pero sí es cierto que se observa que tras varios años de inyectarse siempre en un mismo lugar, puede disminuir mucho, puede aumentar en realidad lo que es el momento en el que comienza a hacer efecto, y en algunos casos se ha comprobado que hasta disminuye la cantidad de glucemia que baja la misma insulina. Pero no es cuantificable realmente. Sí se dice que tiene menor efecto, lo cual está comprobado, no se sabe qué tanto. Y los tipos de insulina va a ser lo mismo. El flujo sanguíneo subcutáneo es lo que aumenta, va a aumentar en este caso la velocidad en la que se absorbe porque se distribuye de forma más rápida, porque llega a los tejidos mucho antes de lo esperado. Y obviamente todos los medicamentos que tengan un efecto sobre el flujo sanguíneo van a encontrarse como interacciones medicamentosas importantes. El tabaquismo lo disminuye porque disminuye lo que es la circulación periférica, lo cual atrasa los efectos de la insulina. Una actividad muscular en el sitio de inyección aumentada va a aumentar el tiempo en el que hace efecto la insulina. Si uno se inyecta más o menos insulina, obviamente va a tener mucho efecto. Y la profundidad de inyección. Lo que es la profundidad de inyección, es un dato a destacar más que nada, las lapiceras vienen todas con agujas, salvo casos excepcionales, todas las agujas miden lo mismo, pero hubo una época en la que se daban las propias agujas, que no me sale la palabra, se daban en vez de darse a lapiceras, se daban las jeringas, y obviamente en algunos casos el paciente no sabía qué agujas compraba cualquiera y se terminaba inyectando mal. Un detalle de color. Y obviamente si se inyecta en el abdomen, que es el sitio preferido ante la mañana, porque tiene más o menos entre un 20 y 30% de mayor eficacia de insulina. Ahí como dice el cuadrito.
Bueno, es una imagen que tiene el Goodman sobre cómo pueden ser los esquemas o los regímenes más utilizados de insulinas, las combinaciones entre las de acción corta y las más prolongadas. Como les dijo Juan, es bastante artesanal y va variando mucho paciente a paciente, pero sepan que las que son de acción prolongada, lo que tratan de imitar de la fisiología normal es la secreción basal de insulina, mientras que las que son de acción corta o los análogos son para la corrección posterior a las comidas. Pero después, el que se va a encargar de darle a cada paciente su esquema para que le quede fijo es su endocrinólogo o su diabetólogo, porque puede tener mucha variedad entre cada paciente, como les dijo Juan. No sé si querés agregar algo más de esto, pero es para que ustedes vean ciertos ejemplos. Bien, por ejemplo, acá pueden ver que entre una dosis y otra de las de acción larga hay una cierta superposición para que en ningún momento el paciente quede sin efecto. Acá también, este es un efecto con NPH donde hay superposición también. Y la corrección post ingesta de comidas. Sí, obviamente el Goodman va a mostrarlo, en este caso muestra los 3 más comunes que se usan generalmente, pero bueno, como es muy dependiente del paciente, también depende mucho del endocrinólogo que lo está tratando, eso obviamente se va viendo a medida que uno va tratando al paciente, no es 100%, no es protocolar, ni tampoco tiene ves que vos decís, bueno, a un paciente con una neumonía le damos una amoxicilina clavulánico y a la casa. Es como es mucho más complicado. Bueno, los efectos adversos son 4, en realidad podría haber más, pero ya son más dependientes de otros factores que del propio medicamento. Las hipoglucemias como les dije, porque sería una hipoglucemia, un valor de glucosa en sangre por debajo de 70 con síntomas autonómicos o neuroglucopénicos. Sería un paciente con glucemia por debajo de 70 que empieza a tener algún tipo de afectación y él se da cuenta, como puede ser visión borrosa, como puede ser taquicardia, como puede ser somnolencia, eso depende de cada paciente, y cada uno también sabe cuándo le está por agarrar una sin tener que medirse. Eso lo hace también la experiencia de la enfermedad del paciente. Como les dije, las más comunes obviamente son las de acción corta, que les dijo Valentina, y la NPH. Las de acción corta sobre todo son más paciente dependiente. Como el paciente tiene que saber más o menos cuánta glucosa le disminuye cada unidad de insulina, si hace mal la cuenta, si no se dio cuenta, si giró un poquito de más la lapicera y en vez de ponerse 2 unidades se puso 2,5 o se puso 3, va a tener una hipoglucemia, porque como siempre le explica el médico, la idea es que vos mantengas la glucemia en rangos relativamente normales, o sea, no vas a tener siempre 80, 110, pero bueno, hasta 130 se podía considerar como un rango normal para un paciente diabético, y si se pasa puede terminar en 70. Son las más comunes, son las más graves, y si el paciente no tiene un adecuado control o una adecuada ingesta para poder elevar de vuelta los niveles de glucemia a los que debería tener, es mucho más riesgosa. El aumento de peso es obviamente secundario al uso con insulina, lo producen todas, pero especialmente las que son en inyecciones prandiales. Como les expliqué, la de Termina y la de Gludec son muchísimo menos tienen muchísimo menos riesgos de aumentarte el peso. Y como les decía, de lo que es la rotación sistémica, vamos a tener las próximas 2, la lipodistrofia y las reacciones locales. La lipodistrofia es un cambio en lo que es la distribución de la grasa, o más que distribución, sino de lo que es una afectación del tejido que se puede atrofiar o hipertrofiar por inyectarse siempre en el mismo sitio. Es una respuesta propia del tejido adiposo, que como sabemos no es solamente grasa, sino que tiene muchas más funciones, frente al estímulo constante de tener complejos de insulina en el mismo. Todas las insulinas lo pueden dar porque la principal causa es la poca rotación o en realidad sería la repetición de un mismo sitio, más que poca rotación. Y las reacciones locales son obviamente dependientes del paciente, no son generalmente graves, puede deberse más que al tipo de insulina
a la aguja que usa el paciente. Generalmente las agujas obviamente se gastan, no duran para siempre. Si el paciente no las cambia, si la aguja se encuentra infectada, si el paciente ya usó la aguja, la viene usando durante hace una semana, viene usando la misma lapicera con la misma aguja, es muy común que tenga un efecto, una reacción local propia de la aguja, más que de la insulina. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahí que dice todas las insulinas, especialmente prandiales, hace referencia a las ultra rápidas y la regular, ¿no? Hace referencia a las de acción corta y a las de acción larga. No es dependiente de la acción o la duración de la insulina esto. Ah, dale. Pasa a las que vienen. Vamos a hablar un poco de las interacciones medicamentosas. Son un montón, son una banda, pero la gran mayoría no tienen efecto directo sobre la insulina. Son más efecto directo sobre la glucemia o la sensibilidad de la insulina. Se entiende esa parte, o sea, no quiere decir que porque una persona esté tomando Iecawara va a tener algún efecto sobre los multicomplejos que generan las insulinas, sobre todo las de acción larga, ¿sí? La parte de antidiabéticos orales, los chicos obviamente le van a explicar el mecanismo, le van a explicar un poco más, pero como es un hipoglucemiante, estaríamos teniendo dos hipoglucemiantes que están actuando al mismo tiempo, lo cual potencia el efecto de una hipoglucemia. Los Ielka y ARA, el efecto que tienen es que aumentan la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos. El mecanismo exacto por el que se produce, el Goodman no lo explica muy bien del todo, pero da a entender que es por la perfusión tisular. Cuando un paciente que está tomando Iecka o ARA, por el motivo que sea, generalmente son por hipertensión, en estos casos estaría aumentando la perfusión tisular, que como explicábamos, a mayor perfusión, mayor distribución. Entonces, en estos casos, lo ideal sería dar menos cantidad de insulina o ajustarle la dosis al paciente. No lo vas a hacer vos en una guardia, lo va a hacer el médico que lo está tratando. Con respecto al alcohol, es más que nada por una inhibición de la gluconeogénesis hepática por el bloqueo del metabolismo NAD plus en el hígado. Es básicamente eso, como vos estás con insulina, tomás alcohol, el alcohol inhibe ya de por sí la liberación de glucógeno, o sea, no estarías formando nuevo glucógeno. Entonces, en los casos de un paciente, por culpa de la insulina mal administrada, o porque aparte hizo un poquito de ejercicio y le bajó la glucemia, ya se encuentra con el efecto de la insulina. Se le agrega ahora un efecto en el que no puede utilizar otras formas de obtener glucosa que no sea glucógeno. Y sabemos que en los pacientes diabéticos, que ya mucho tiempo, lo que son las reservas de glucógeno no están al 100%. Entonces, se potencian los efectos. Los beta bloqueantes van a disminuir la respuesta alérgica a la hipoglucemia. Y un dato que es re importante, porque puede pasar que en algún momento veamos algún paciente que se encuentre con una hipoglucemia, sí, con hipoglucemia, no vas a verle la taquicardia, porque al tener beta bloqueantes va a estar enmascarado. Entonces, capaz que te viene un paciente que está medio dormido, vos lo mirás, no le sentís taquicardia y no te das cuenta que el paciente está con una hipoglucemia. Es un dato más de color. Los salicilatos van a aumentar la liberación de insulina y su sensibilidad. La razón es por una estimulación de la fosforilación del receptor de insulina substrato 1 que facilita la señalización para que los receptores la capten y tenga efecto. Por lo tanto, en pacientes que están teniendo uso crónico de salicilato, va a haber mayor riesgo de una hipoglucemia. También te vas a tener que ajustarle la dosis. La fluoxetina y los antidepresivos lo voy a ver rápido, no porque no sea importante, sino porque en realidad no existe un mecanismo realmente explicado. Solamente se sabe que en pacientes que toman fluoxetina o algún otro tipo de antidepresivo va a tener un aumento de la sensibilidad de la insulina, lo cual lleva a que haya que ajustarle de vuelta la dosis. Como les digo, vieron que nunca los efectos que tiene, o por lo menos de las drogas que menciona el Goodman, son todas drogas, en su gran mayoría, obviamente exceptuando el alcohol y exceptuando los salicilatos en casos muy especiales,
drogas de uso crónico por otras patologías del paciente. Entonces, todas estas interacciones medicamentosas no podés nunca suspenderle ninguna dosis del otro. Y por ejemplo, en los casos donde hablamos de una persona que está tomando IECA o que está tomando betabloqueantes, no le puedes decir toma menos betabloqueante o toma menos IECA y seguimos con la insulina normal. Es un trabajo de ajuste constante de la dosis hasta que el paciente llegue a los rangos que se esperan. Y obviamente los anabolizantes y esteroides van a disminuir la resistencia periférica a la insulina y van a tener el mayor riesgo de hipoglucemia. Y como en todos los casos de interacción medicamentosa de este estilo, se tiene que ajustar la dosis. Bueno, de los fármacos que inhiben la acción de la insulina son muchísimos menos. También hay varios que se usan en casos muy excepcionales y varios que se usan en tiempos constantes. El más importante o el más común va a ser siempre el glucocorticoides, es el que vas a ver todo el tiempo, es el que ante un paciente diabético con, por ejemplo, un dolor muy fuerte no le puede hacer un inyectable de diclofenac con dexametasona porque sabes que la dexametasona le va a subir la glicemia y a las 20-30 minutos lo vas a tener tirado en una camilla porque se le fue la glicemia a 400 y está haciendo una cetoacidosis. Obviamente, por todos los mecanismos de gluconeogénesis hepática, disminución de la captación periférica de la glucosa, un aumento de la resistencia a la insulina, es muy importante que en tratamientos prolongados o altas dosis, como les mencionaba, de una dexametasona intramuscular, el paciente va a tener la insulina, el efecto inhibido. En este caso, más que nada por la resistencia que por la gluconeogénesis hepática, pero sí, se va a tener que dar mucho más insulina para poder tener los mismos efectos terapéuticos que quiere. Bueno, los diuréticos tiacídicos van a disminuir la sensibilidad a la insulina, más que nada porque se libera menos insulina por una hipopotasemia, producto de los diuréticos, que van a inducir en este caso también a una resistencia a la insulina. Como les digo, la hipocalemia es lo que va a bueno, como dice el cuadrito, la hipocalemia interfiere en la acción insulínica. Los agentes simpático-miméticos van a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis por estimulación de receptores beta 2 y por menos liberación de insulina endógena. Pero bueno, en los casos en pacientes de tipo 1 ya no hay liberación endógena de insulina. Y bueno, todos se asocian a hiperglicemia. Los ACO obviamente son importantes por la cantidad de personas que los consumen, más que nada por el efecto del estrógeno y de los progestágenos, que lo que hacen es alterar la sensibilidad a la insulina y lleva a que haya hiperglucemia más constantes. Y bueno, el comentario clínico está medio de más, porque sería un poco lógico en las mujeres que estén tomando ACOS y tengan diagnóstico de diabetes, se les tiene que hacer un seguimiento mucho más constante para poder llegar a la dosis adecuada. Y bueno, la fenitoína es una droga que casi no la van a ver, por lo menos en este año, inhibe la secreción de insulina y en los pacientes diabéticos tipo 2 va a generar una elevación de la glucosa, porque inhibe la liberación de la insulina endógena. Por eso es más que nada en diabéticos tipo 2, porque el diabético tipo 1 ya casi que no tiene liberación endógena de insulina. Y eso es todo. Gracias. No sé si quedó Bueno. alguna duda. Traté de ir siguiendo el chat, pero se me perdieron las preguntas. Por si alguien quiere. El cuadro de interacción no es del Goodman, pero fui tomando del Goodman todas las interacciones medicamentosas. El cuadro lo hice yo para que ustedes más que nada lo tengan cerca y no tengan que ir buscando en cada página del Goodman cada una de estas interacciones. Es más un resumen del Goodman, pero el cuadro es mío. Bueno, a ver, aprovecho. Del tema de insulinas, lo que se les va a pedir en el examen son, lo que les dije antes, relacionado con la farmacocinética, para tener una idea, el tiempo que tienen, por qué tienen algunas más tiempos prolongados que otras, o sea, saber por qué pasa eso, que está relacionado o con su mecanismo de acción o con su farmacocinética. Eso es importante, cuánto duran los picos, digamos, cuáles son de liberación rápida, cuáles son de liberación lenta, por qué es así, vuelvo otra vez con el mecanismo, y los efectos adversos. Las interacciones, no nos vamos a meter a hablar mucho de las interacciones, así que hagan hincapié en los efectos adversos sí, y
los tipos de insulina y qué se diferencian unas de otras. ¿Está bien? Respondo rápido una pregunta del chat. Preguntaron cuáles son las que se administran de vía endovenosa. Las más comunes van a ser siempre las de acción corta, porque uno al paciente, generalmente endovenoso, cuando el paciente está internado, vos ya teniéndole una dieta controlada, vos ya más o menos evaluás, y en caso de que el paciente dispare una hiperglicemia, por el motivo que sea, es mucho más rápido controlársela que si yo tuviera una acción prolongada. Las LIS, creo que son las LISPRO y las PART, las que se usan acá, las más comunes, pero bueno, eso puede depender también de cada hospital, si es un hospital, si es un sanatorio, de si es un sanatorio provincial, si es nacional, eso va a cambiar. Pero son casi todas de acción corta. Es raro que la administre una de acción larga. La farmacocinética, lo que acaba de decir Juan, o sea, relacionado con su forma de administración, digamos, no le vamos a preguntar de memoria el tiempo de vida media de la insulina, pero sí que sepan cuál es de vida más rápida y cuál es más lenta, cómo se administran y por qué es eso también. Porque a veces que no es solamente la farmacocinética, sino que también tiene que ver con el mecanismo. Respondiendo ahí a una pregunta del chat, yo la vi. sí, las bombas de insulina solamente utilizan insulinas de acción corta, porque son las que se pueden liberar en pulsos, respondiendo a las necesidades del organismo. Y las que no se pueden administrar en conjunto es la glargina, se administra dentro de la solución en la que se encuentra, es a pH neutro, donde produce agregación. Entonces, eso hace que tenga una absorción más prolongada. Entonces, si vos la administras una acción corta también a pH neutro, haces que la acción corta también tenga una absorción más prolongada. Para evitar eso, la glargina nunca se administra con insulinas de acción corta a pH neutro. O la administras glargina o cambias la de acción corta. Bueno, chicos, esto de mañana se sube, tarda un rato, todavía estoy tratando de subir la clase de ayer. Si tienen que volver a preguntar algo que ya se dijo, les pido que vayan a volver a mirar el Meet, que va a quedar subido, porque si no, no vamos a terminar más hoy. Nos falta hablar de hipoglucemia y a las 9 la clase se termina. Así que pasemos al otro tema, porque si no, no nos vamos hasta las 5 de la mañana. Yo a las 9 corto. ¿Bien?